Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Hoy en el año de 1953 se firmó el tratado o el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue uno de los momentos cumbres de la Guerra Fría. La libraron los Estados Unidos con el apoyo de la ONU y con el apoyo de muchas naciones, entre ellas Colombia, que fue el único país de América que concurrió a la Guerra de Corea con su famosísimo Batallón Colombia y que se batió heroicamente allá. ¿Qué era lo que se estaba discutiendo en Corea? Pues sobre la base del paralelo 38 lo que se estaba discutiendo era nada menos que la suerte de todo el sudeste asiático y la preeminencia de las potencias que se enfrentaban a Estados Unidos después de la Guerra de Corea. Obviamente el gran personaje de ese proceso que se llamó la Guerra Fría fue José Stalin, que inició la Guerra Fría tan pronto terminada la Guerra Caliente, que fue la Segunda Guerra Mundial. Stalin se puso en el plan de mantener la invasión que ya se había completado militarmente de muchos países de Europa Oriental, invasión que se mantuvo hasta que se cayó el muro de Berlín. Pero también por el oriente Stalin quería tener influencia y estaba China, que era un país pobre, muy pobre, pobrísimo, pero con una inmensa cantidad de gente que podía utilizar, por ejemplo, para invadir a Corea y para tomarse el sudeste asiático. Cuando este tema se inició y cuando los coreanos del sur le pidieron ayuda a los Estados Unidos, no pagaban un ardite porque los Estados Unidos entraran en esa guerra. Al parecer no tendrían interés, pero lo tuvieron. Lo tuvieron, los Estados Unidos comprendieron que Corea era un punto neurálgico dentro de todo el sudeste asiático y se lanzaron a la guerra sobre la base de que el paralelo 38 era el punto crucial donde las dos Coreas o se encontrarían o se separarían definitivamente. Y empieza una guerra que fue una guerra supremamente dura. Mao Zedong, que acababa de tomarse la China, quería ejercer su dominio mandando sus tropas a combatir en Corea del Norte, siempre pensando que Rusia lo apoyaría mucho más de lo que lo iba a apoyar. Stalin, con su manera de ser, con su manera de ver el mundo internacional y de aprovecharse de los demás, aprovechaba el interés de la China por Corea en general y por Corea del Norte en particular, y la animaba para sucesivas invasiones que eran mucho más numerosas que de calidad de fuego. La capacidad de fuego de los Estados Unidos era muchas veces la capacidad de fuego de Corea, pero Corea tenía una infinidad de soldados que le proveía la China. Y eso duró así indefinidamente casi. Las batallas de los años 51 y 52 fueron batallas tremendas, donde no aparecía un interés manifiesto de los Estados Unidos, aunque políticamente el gobierno de los Estados Unidos sí estaba interesado en una Corea del Sur capitalista liberal, respetada por Corea del Norte. Esto tiene mucho que ver con un momento culminante de la política norteamericana, cuando MacArthur, el gran general de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hombre de un prestigio enorme, iba a ser destituido en medio de las tensiones que había en Corea, precisamente donde MacArthur exigía gran cantidad de hombres para adelantar una guerra mucho más decisiva contra Corea del Norte, es decir, contra la China, y proponía golpes muy severos de carácter militar contra la China. La destitución de MacArthur por parte de Truman fue
un hecho colosal en la política de los Estados Unidos. Alguien dijo que nunca un hombre tan impopular, es decir, Truman, había destituido a un hombre tan popular, es decir, MacArthur. La destitución de MacArthur del ejército americano dio lugar a unas manifestaciones gigantescas que empezaron desde Corea misma y desde el Japón, y que luego llegaron a Hawái. En Hawái MacArthur fue recibido como un héroe, y luego el recibimiento que se le hizo en San Francisco fue un recibimiento colosal, para seguir luego al recibimiento que se le hizo en Nueva York, que fue un recibimiento varias veces más grande que el recibimiento que se le hizo al ejército de los Estados Unidos victorioso en la Segunda Guerra Mundial. MacArthur parecía ser el hombre definitivo en esta contienda, pero no supo manejar su popularidad. Eso es lo que dicen por lo menos los críticos de la política americana, y MacArthur empezó a perder prestigio a partir del prestigio gigantesco que le habían dado su participación en la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en la guerra en el Oriente, en la guerra contra el Japón y en esta guerra de Corea que libraban los Estados Unidos. Había que buscar otro hombre, un hombre distinto, y ese hombre fue el presidente Eisenhower, que era militar. Supuestamente era republicano, la lucha era demócrata-republicano. MacArthur era el hombre clave del Partido Republicano. Los demócratas llevaban 20 años en el poder, no querían dejar el poder y no querían dejar llegar a MacArthur. Y ahí vino la gran tensión, cuando aparece Eisenhower. Y se decía que había un chiste en los Estados Unidos, que los americanos republicanos decían queremos a Ike, que era el nombre abreviado de David Eisenhower, y otros decían lo que no sabemos es qué quiere Ike, porque pues no era un hombre de definiciones muy tajantes, pero era un hombre contemporizador, pero fuerte cuando tenía que ser fuerte. Eisenhower era el hombre preciso para cumplir una tarea, la cumplió electoralmente. La derrota de los demócratas, la derrota de Truman, que era el hombre en el poder, y viene Eisenhower, y Eisenhower, todo esto viene a que Eisenhower sí está en condiciones de proponer el fin de la guerra de Corea. Tenía suficiente prestigio para eso, era capaz de grandes cosas, como se sabía, fue el comandante de las tropas aliadas en la invasión de Normandía en el año de 1944, y Eisenhower fue el hombre de la paz con Corea en 1953. Y se fija el paralelo 38 y surgen las dos Coreas. La Corea del Norte, donde se estaba inaugurando la dinastía Kim, la que está hoy en el poder con Kim Il-jung, y esa dinastía era una dinastía belicosa tremenda, pero siempre contando con el apoyo de China y con el apoyo de los Estados Unidos. Mientras tanto, Corea del Sur empieza una evolución interesantísima, que es la inclusión de Corea del Sur y de unos coreanos en el proceso tecnológico y científico del gran desarrollo de los Estados Unidos. Y eso es un proceso que llega hasta nuestros días con una Corea del Sur rica, 1000 veces rica, con gigantescos astilleros, con enormes fábricas de automóviles, con enormes fábricas de tecnología avanzada, con un nivel de vida espectacular, con grandes reservas internacionales, gran capacidad exportadora, y más allá del paralelo 38, ¿qué es lo que hay? Una Corea empobrecida, una Corea donde la gente pasa hambre y que vive literalmente de las limosnas que le manda la China, pero que tiene un elemento decisivo dentro de esa confrontación: tiene poder nuclear. Y la gente sabe que por las locuras de esa dinastía Kim es capaz de tirar la bomba atómica. Ese es el secreto de Corea del Norte, y ese es el secreto de lo que pasó después de la paz que se celebró para ponerle fin a la guerra de Corea. Impopular, como suelen
terminar todas las guerras. La guerra de Vietnam sería mucho más impopular, pero la guerra de Corea era una guerra impopular a la que finalmente se le pone un fin con el tratado que se firma en un día como hoy en el año de 1953, una de las primeras tareas que cumple Eisenhower como presidente de los Estados Unidos para abrirle espacio a ese gigantesco desarrollo tecnológico que surge en Corea del Sur, mientras Corea del Norte sigue entre las brumas de su atraso, de su pobreza infinita, pero con bomba atómica, con bomba nuclear, con un ejército inmenso en proporción a sus habitantes, ejército disuasivo y ejército agresivo, al mismo tiempo con una población empobrecida, hambrienta, subdesarrollada. Esas son las dos Coreas que surgen jurídicamente con tratado internacional a partir de la paz de un día como hoy, 27 de julio de 1953. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 4 minutos.